Muy buenas tardes, queridos televidentes, radio oyentes de esta Open Radio Dominicana. Una vez más, este sábado en su entrega de procesos de actualidad por esta Open Radio Dominicana. Muy buenas tardes, Nicauri. Buenas tardes, Alexandra. Saludos, amigos. Bienvenido a una intervención más. Hoy le traemos el tema de la ley de extinción de dominio. Para iniciar con nuestro tema, un tema muy polémico, un tema muy sonado en la palestra pública, vamos a pedirle a nuestra compañera Nicauris Peña que nos acompañe a introducirnos un poco de conocimiento de lo que es esta ley. Esta ley, la verdad es que ha dado mucho de qué hablar. Este es un instrumento jurídico que le permite al Estado tener la posibilidad de incautar los bienes que se comprueben que sean de origen ilícito por corrupción o las acciones del crimen organizado, por ejemplo, el narcotráfico. Excelente, excelente. Entonces, en palabras llanas, para orientar un poquito más a nuestra audiencia, ¿qué quiere decir esto, Nicauri? Quiere decir que se le va a poner un stop a la corrupción, a la gente que está acostumbrada a que entiende que va a evadir al Estado robando o tomando cosas que no le corresponden, ya sea en las instituciones públicas o con cosas del narcotráfico. Significa que el erario público ahora tendrá una ley que puede salvaguardar los bienes de los dominicanos. Habrá un régimen de consecuencias. Eso es así. Cabe destacar que esto es un juicio a los bienes, no a la persona, porque se puede malinterpretar. Quiere decir que se te va a enjuiciar por tus cosas, por lo que tú hayas adquirido, no a ti como persona. Caramba. Es muy interesante ver el trabajo que está realizando nuestro Congreso, nuestras cámaras legislativas. Es muy arduo el trabajo porque se nota el interés de que se quieren hacer las cosas y se quieren hacer bien. Eso es así. Realmente la ley ya fue aprobada en la Cámara de Senado, pero en la Cámara de Diputados sigue dando vuelta. ¿Por qué será? ¿Y por qué será que algunos de nuestros senadores no quisieron ser parte de esta ley y sumarse al sí de esta Cámara? Y algunos de ellos ni siquiera asistieron, Nicauri, al Congreso el día de esta aprobación. Eso deja mucho que decir. Uno se preguntaría, ¿quién no quisiera que esta ley se apruebe? Aparte de los criminales, claro. Pero realmente esta ley tiene unos cuantos cabos sueltos que hay que ajustar, porque sí tienen que tomarse su tiempo, analizarla bien antes de aprobarla. Exacto. Uno de las debilidades que yo entiendo es que no hay un régimen de consecuencia de características retroactivas. O sea que no se puede enjuiciar lo anterior. Pero entiendo que esa debilidad podría ser tomada en cuenta a futuro, luego de la aprobación de esta, porque también es bueno conocer lo pasado, claro, que era nuestro, que era del Estado, que era de nuestros impuestos, que era de la gente, y se ha dejado sin efecto la recuperación de estos bienes. Sí, aparte de eso, otra de las cosas que yo entiendo que debe analizarse es la parte de que la ley no solamente te enjuicia en base a lo que tú tienes. O sea, me explico. Si tú tienes unos bienes que fueron localizados, no, fueron notificados, pero no localizados, se te pueden incautar otros bienes en base al valor de esto, aunque tú lo hayas adquirido de forma honrada. Que no solamente te van a enjuiciar por la parte de lo que tú hayas robado, sino que lo que tú, aunque eres ladrón al fin, pero lo que tú hayas adquirido de manera honrada, no se te debe enjuiciar por esto.
Que eso es otra de las cosas que yo veo, que entiendo que se debe de analizar en esta ley. Esas son de las debilidades que vemos. Hay mucha tela que cortar todavía. Hay muchos cabos sueltos. Nuestros congresistas en una oportunidad han tenido muchas discusiones bajo esta misma situación de esta ley de extinción de dominio. Muchas personas no conocen el trasfondo real de esta situación. A veces hablamos sin conocer las características de las diferentes leyes, y es bueno también uno entrar a internet, conocer, indagar y ver la situación que se encuentra nuestro país, nuestros congresistas, el Senado, la Cámara Legislativa de Diputados, y ver qué se está moviendo y conocer estas leyes que se están plasmando en nuestra Constitución. Algo muy sonado en esta semana también, Nicauris, es una ley que declare un Día de la Niña. Tú tienes un niño. Claro, eso suena como injusto. Sí. Porque como que un día de la niña y los niños los están discriminando. Se merece un día. Claro que sí. Entonces es algo un poco ilógico también, de mi parte lo veo. Falta equidad en esa propuesta, porque los niños deben de ser manejados de manera igualitaria, con equidad, y no querer congraciarse con algunos, con un sector, el sector feminista, sino poner los pies en la tierra. Hay cosas más importantes que debatir en estos espacios. Debemos ser cuidadosos con las leyes que sometemos realmente, porque el Congreso bien está para hacer propuestas de leyes, pero caramba, un Día de la Niña, con tantas leyes que escoger, un Día de la Niña, no. Creo que hubiese sido una muy buena oportunidad para ver la ley de extinción de dominio y conocer un poco más de ella en ese espacio que se tomó para esa propuesta. Sí, para esa sesión. Realmente me llamó la atención que en una de las sesiones en el Congreso, los congresistas uno de ellos se quejaba de que había que tener una protección a tercero, porque en uno de los artículos de la ley establece que si yo te presto a ti un inmueble o tú me alquilas un inmueble, ya sea una casa o te hago un préstamo a ti como tercera persona, que nadie tienes que ver, nada tienes que ver, o no estás ligado a lo que yo esté haciendo de manera ilícita, a ti también se te incauta ese bien, porque se te está cobrando por mí. Que eso es otra de las cosas que yo veo, entiendo que es incorrecto. Es totalmente incorrecto, porque yo no puedo pagar tus culpas. Claro. Ni tus platos rotos. También algo muy que yo particularmente lo veo es el asunto de que se juzgue las propiedades y no directamente a la persona. Creo que el régimen de consecuencia iniciaría por la persona, porque no es que usted robó, es que usted cometió un delito. Usted es una persona que tiene que dar cuentas de esos bienes, muebles e inmuebles que usted le está quitando al Estado. No es solamente que se lo quiten, es también tener un régimen de consecuencias donde usted comparezca ante un tribunal y tomen cartas en el asunto al respecto. Bueno, yo considero o espero que primero se le juzgue a la persona. Se le debe juzgar primero a la persona y luego al bien. Pero ahora yo me pregunto, ¿a dónde va ese dinero? ¿Qué va a hacer el Estado con ese dinero que incauta? Me imagino que van a pagar la deuda externa porque, ay caramba, estamos empeñados. No, hay que ser muy cuidadoso. En la parte de la ley yo estuve viendo que le va un 50% al Estado Dominicano y otro 25% se lo divide en los poderes legislativos. Entonces hay que tener claro qué va a hacer el Estado con ese dinero, porque no es poco lo que hay en juego. Realmente. Mucho.
Mucho, mucho. Te digo que si se dispone a pagar la deuda pública que tenemos, saldremos del empeño porque estamos casi embargados. Sí, hay que ser muy cuidadoso, deben tomarse su tiempo, ajustar cada una de las tuercas antes de aprobar esta ley. Y no es que estemos en contra, porque caramba, dichoso el país donde existe esta ley, que ya ha sido aprobado en Estados Unidos, en México, en Colombia, que son los países que vienen más ligados al narcotráfico. Y destacar que nuestro país también se ha visto bien mencionado en este tema del narcotráfico, que más por eso es que han propuesto someter esta ley. Lula da Silva, el expresidente de Brasil, fue enjuiciado bajo la ley de extinción de dominio de este país, que es un caso muy palpable y muy reciente. Todavía continúan los juicios a fondo, las diferentes situaciones que se han presentado en Brasil, un caso muy polémico, muy sonado también con el asunto de todos estos presidentes metidos en las diferentes tramas que ha encapsulado este caso internacional, como lo es el caso en el que estuvo involucrado Lula, que uno de nuestros gobernantes también estuvo involucrado en un tema de narcotráfico, lavado de activos y también robo al Estado. Caramba, es un tema realmente muy amplio y muy delicado, esto de la ley de extinción de dominio. Es bien complejo. Bueno, amigos radioyentes y televidentes, creo que hemos llegado al final de esta entrega. Una entrega más de su programa Procesos de Actualidad. Con ustedes estuvimos Santa y Alexandra. Hasta pronto.